Entonces, pues por eso les digo, el que San Pablo diga eso, pues no hay ningún problema en esa situación, ¿verdad, hermanos? Entonces, estoy acomodando aquí un poquito esto. Esa es la situación. Entonces, es importante poder visualizar esa parte sobre las imágenes, ¿verdad? Les quiero leer un poquito más del catecismo, que es lo que enseña la iglesia al respecto. Entonces, lo que sí es peligroso y que muchos católicos ignorantes, yo lo llegué a cometer, la superstición. Eso es romper el primer mandamiento, ¿no? De poner a Dios en primer lugar ante todo. Yo era de las personas que tuvo una temporada muy difícil en mi vida donde llegué a poner mi confianza, como dice Jeremías 17:5, ¿no? Maldito el hombre que cree en otro hombre, que pone su confianza en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Yo fui de esos en alguna ocasión, llegué a hacerme limpias, veladoras que abre caminos, todo eso, porque buscaba a Dios pero de una manera errónea. Pero al mismo tiempo buscaba cosas mágicas que me resolvieran mis problemas y pues desgraciadamente te vas dando cuenta que eso pues es un pecado grave. Ya después de tiempo tuve que darme cuenta que estaba cometiendo un pecado grave. La superstición, la brujería, todo eso son cosas que van en contra del mandamiento de Dios. Y a veces pensamos que, ¿por qué Dios pone mandamientos, no? O sea, yo soy Dios. Fíjense cómo a veces podemos llegar a pensar, ¿no? A lo mejor tú lo has pensado, que me escuchas. Pues es que Dios, ¿para qué pone mandamientos? O sea, como que es un Dios que se quiere imponer, así como que yo soy el fregón aquí, yo soy Dios y por eso voy a poner mis leyes, para que me obedezcan, para que me hagan caso. Y por eso voy a poner 10 mandamientos, ¿eh? Porque a mí se me antojó, yo soy Dios y yo tengo el poder y a mí me tienen que obedecer. ¿Qué crees? Que Dios no hace eso. ¿Por qué nos puso estas leyes, Dios? Yo pienso que el problema del ser humano, la depresión, sobre todo la drogadicción, el alcoholismo, todo lo malo, no pienso, creo, estoy seguro, se da por no seguir el primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo en primer lugar. ¿Por qué? Porque a veces pongo a mi esposa en primer lugar, puedo poner a mis hijos en primer lugar, puedo poner en primer lugar a mi novia, a mi trabajo, a mi carro, lo que tú ames. Dice por ahí no recuerdo el versículo ni el capítulo, pero en el Evangelio de Mateo dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ponemos nuestro tesoro en cosas mundanas, en personas. ¿Qué pasa si yo amo más a mi esposa que a Dios? Y si mi esposa se muere, si mi esposa me engaña, se me acabó el mundo. Por eso Dios quiere que lo amemos a Él en primer lugar, porque Él no nos va a fallar. Entonces, si yo logro poner a Dios en primer lugar, ¿qué va a pasar? Que cualquier cosa va a ser soportable para mí, porque Dios está en el primer lugar. Y como Él no me falla, Él siempre me va a dar su mano. El problema del ser humano es que nos soltamos de la mano de Dios. Ponemos nuestra confianza en cosas muy diferentes. Y por eso es que existe la depresión, el alcoholismo, la drogadicción, todo eso. Pero bueno, hermanos. Entonces, respecto a la superstición, dice, por ejemplo, el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. La superstición es la desviación. Estamos desde el numeral 2110, 2111, 12 y 13. Esos van a ser los que les voy a leer.
Dice, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en superstición. A veces hasta un rosario, ay, este rosario ya fui que me lo bendijo el padre y no lo suelto y lo traigo hasta colgado. Eso se vuelve superstición. Hay sacramentales, hay cosas que son símbolos, son cosas que nos llevan, nos ayudan a alimentar la piedad, que nos ayudan a recordar que soy cristiano, a recordar en qué creo, en qué amo. Por ejemplo, un rosario, pues sí, está bendito, qué bueno, pero puede estar sin bendecir un rosario y rezarlo, y eso va a ser más efectivo que tenerlo bendito y guardado o colgado aquí como si fuera pues un adorno. Eso es superstición. A veces los católicos caemos en ese tipo de cosas. Y les digo, o sea, no es que sea malo, el problema no es que sea bueno o malo, sino que nos vamos alejando de Dios, vamos poniendo nuestra confianza, se va deteriorando todo lo bueno que hemos tenido en nuestra iglesia. Entonces, pues por eso es que yo les comentaba en el primer video, pues la miel es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Hace falta quien nos catequice, hace falta quien nos dé, porque dejarles toda la chamba a los sacerdotes está cañón. Nosotros, si nos metemos a un grupo de retiros, pues ya podemos exponer un tema, ya podemos aprender poco a poco, utilizar como ahorita lo estoy haciendo yo, los la tecnología y todo eso, pues nos ayuda. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Luego en el numeral 2112 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, el primer mandamiento condena el politeísmo. Recordemos que politeísmo, teo, Dios, o sea, muchos dioses, polis, variedad, más de 5, a veces por eso el polígono, ¿verdad? Tiene 5 lados, o sea, muchos. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero, y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro, plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les rinde el culto, como ellos serán los que se hacen. ¿Cuántos de ellos ponen su confianza? Y nos cita el Catecismo de la Iglesia Católica, el Salmo 115, y muchas citas. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. Esto es el Catecismo. Fíjense qué chulada. Cómo difaman a nuestra iglesia. No, es que la iglesia les oculta y te está citando las mismas citas bíblicas. Tengo un amigo que estimo mucho, a él, a su esposa, a esa familia, que después, primero Dios, aquí vamos a estar los dos. Carlos, él hablaba de algo que me hizo recordar, inclusive anoche platicando, que una regla, ¿verdad? Una regla de la apologética es que si un texto se contradice con otro texto de la misma escritura, entonces ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque Dios prohíbe las imágenes. Y después, ¿qué pasa? Más adelante Dios manda a hacer imágenes. ¿De qué? De las cosas que hay en el cielo. ¿Qué cosas hay en el cielo? Ángeles. Entonces, ¿Dios no sabe lo que quiere? ¿Dios es imperfecto? ¿Se contradice? No, ¿verdad? Nunca va a pasar eso. ¿Pero qué es más seguro? Es más, no más seguro, ¿qué es 100% seguro? Sin error a equivocarme, que yo esté malinterpretando la Sagrada Escritura. Entonces, ahí es donde les comentaba yo la analogía. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? En el Nuevo, en el Antiguo, en este libro, en este otro libro, acerca de la idolatría. Hay que buscar todo
ver el contexto histórico, hacia quién iba dirigido, cómo vivían, cómo pensaban. Entonces sí, para poder interpretar esa enseñanza que tiene la palabra de Dios y no estar enseñando cosas cerradas. Y yo se los voy a demostrar a través de todo esto tan padre. Pero les voy a leer el último numeral del catecismo, ya para concluir con el catecismo. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios, divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, tu madre, puede ser tu carro, puede ser tu cuenta bancaria, puede ser tu puesto en el trabajo, en la sociedad, todo eso. Dice, trátese de dioses o demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, eso es idolatría, de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero. Dice, no pueden servir a Dios y al dinero, dice Jesús en Mateo 6:24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Han muerto mártires en nuestra iglesia por no adorar a la bestia. Negándose incluso a simular el culto. O sea, si no adoras a Satanás, por ejemplo, te vamos a matar. No, sí lo voy a adorar, pero no de corazón, nomás así para que no me maten. Ni siquiera eso, negándose incluso a simular el culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina. Y nos dice que confrontemos Gálatas 5:20 y Efesios 5:5. Esto es todo lo que les voy a compartir del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia lo enseña, no lo oculta. No oculta esas citas. La Iglesia las pone a la luz. Esto cualquier católico lo podemos conseguir. La Biblia, cualquiera podemos tener una cita. El catecismo. ¿Quién hizo el catecismo? ¿El Papa? No. Se juntaron todos los obispos del mundo, se revisó todos. Y cuando llegaron a esa comunión, ese mismo pensar, dijeron, sí, estamos de acuerdo. Se imprimió el catecismo. Entonces, si no quieres enseñar cosas falsas, tenemos el catecismo. Un amigo que yo le he aprendido mucho, que se llama el señor Félix, de aquí de Aguascalientes, don Félix, Dios lo bendiga a ese señor, chulada de persona. Él dijo, nunca se me olvida, dice, si tú enseñas con el catecismo, no vas a cometer error. Y si hay un error, siempre va a ser mío, de Dios no. Pero es lo mejor que podemos hacer como católicos. Si quieres enseñar algo, si quieres transmitir algo, ayúdate con el catecismo, porque ya fue revisado por los obispos del mundo. Ah, caray. Bueno, nunca se me olvidó y aquí lo tenemos, ¿sale? Entonces, yo les decía acerca de algo muy importante, acerca de cómo se escribió, en qué lengua se escribió. Entonces, en hebreo quiero hacerles ver. Vámonos al idioma original. En Éxodo 24 sabemos lo que dice, que no harás imagen. Entonces hay una palabra en hebrea, a ver si se alcanza a notar, compañeros. Tengo un amigo, aquí está, es esta palabra que está aquí, que dice aquí abajo pesel, eso quiere decir pesel, en Éxodo 24. ¿Sale? A ver si la notan. Es esto. Es el idioma original en el que se escribió la Biblia. ¿Qué es pesel? Pesel se traduce al castellano como ídolo. Es cierto, en otra acepción, pesel es de la imagen tallada también, pero una imagen tallada con fines idolátricos. Solo es usada así en las escrituras. Por eso les digo, no es el mismo español al que se escribió la Biblia, o sea, tiene 3 palabras diferentes. La palabra que para mí es imagen, para mí, para ti que me estás escuchando, imagen, y que la escribimos igual en la escritura, en la Biblia, en el texto original, es diferente. Entonces, por eso es que no estamos equivocados.
Dice, entonces es completamente cierto que el decálogo prohíbe ídolos, no imágenes, ¿sale? Ya vimos cómo va agarrando forma esto. Sí, los 10 mandamientos prohíbe ídolos o imágenes talladas con fines para idolatrarlos, ¿sale? Dice, para la imagen, para la palabra imagen, el hebreo utiliza otra palabra. Se las voy a volver a compartir. Aquí está. Tselem, ¿sale? Esto es para la palabra imagen, imagen representativa. Aquí está, ¿sale? Entonces, ¿qué dice? Dice, para la palabra imagen el hebreo utiliza tselem, que efectivamente se traduce como una imagen representativa, ¿sale? Ahora bien, el decálogo prohíbe imágenes idolátricas, o sea, pesel, ¿sale? No imágenes representativas que son tselem, ¿sale? Dice, otra palabra que se usa en el hebreo para significar una imagen decorativa es la palabra pituash, pero cada vez que se refiere a un ídolo o a una imagen idolátrica se usa pesel. Entonces, aquí está la otra palabra, pituash, aquí está, ¿sale? Para imagen representativa es esta. Así se escribe en hebreo. Entonces, esto es del idioma original. Entonces, ¿qué pasa? Si supiéramos, si nuestros hermanos separados supieran esto, dirían, ah, caray, ahí es como nos podemos dar cuenta que estamos en un error. Entonces, vamos a demostrarlo bíblicamente ahora. Bueno, vamos, dice el Salmo 74 habla que en el templo de Jerusalén hay esculturas talladas, pero no idolátricas, ya que se usa la palabra pituash. Cosa curiosa, la Reina Valera no lo traduce como escultura. Dice, por ejemplo, en el Salmo 74, versículo 6, dice, y hasta las esculturas, pituash, a una destruyeron con hachas y martillos. ¿Sale? Queremos más evidencia. Dios nunca se contradice, eso lo sabemos muy bien. Porque Dios ordena hacer esculturas y más de ángeles que sabemos que están en el cielo, lo que les venía yo compartiendo. Otra cosa, el arca de la alianza. El arca de la alianza llevaba 2 ángeles. Entonces me voy a permitir leerles de la misma palabra de Dios algunos versículos. Vámonos al Éxodo. Dice que es Éxodo 37, 35, 36, 37. Dice que el versículo 7. Vamos al versículo 7 que dice así. Asimismo, hizo 2 querubines de oro macizo y los puso en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado, haciendo un cuerpo con el lugar del perdón. Los 2 querubines tenían las alas extendidas y cubrían con sus alas el lugar del perdón. Estaban uno frente al otro y sus caras miraban al lugar del perdón. ¿Esto quién lo mandó a hacer? ¿Moisés? ¿Aarón? Dios manda a hacer esto. ¿Sale? En el Éxodo 25 lo vamos a comprobar. Éxodo 25 dice así. Oh, mira qué rápido lo encontré. Versículo 18. Dice... Aquí está. 16. Asimismo, dice Yahvé, harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro a la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta. A sus 2 lados, los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Aquí lo manda a hacer Dios. En el capítulo 35 ya lo hizo y define cómo lo dejó. Y lo dejó exactamente como Dios lo mandó. Ya ve, ¿va? Y pondrás dentro de ellas el testimonio que yo te daré. Entonces el arca de la alianza contenía 2 ángeles que miraban uno hacia el otro. Y el que lo mandó a hacer es Dios. Entonces, ¿es un Dios imperfecto que se contradice? No, la regla de la apologética, de la exegesis,
es que si dos citas o dos o tenemos más de una o dos citas que se contradicen, entonces hay que buscar el por qué. No es normal, no es falso. Si una se contradice de la otra, la interpretación es falsa, ¿vale? Dice Números 21 del 8 al 9. Números 21. 25, 22, 21. Dice que es el 8 y el 9. Vamos a ver qué otra cosa mandó a hacer Yahvé. Dice: el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido por alguna serpiente, al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vuelve a mandar a hacer una imagen. ¿Sale? Entonces, se está contradiciendo. Entonces, ahí es donde podemos ver que los católicos no estamos mal. Hay que conocer en qué lengua se escribió, en qué tiempo se escribió, dónde se escribió, para quién se escribió, el idioma original que está escrito. ¿Sale? Entonces, Dios mandó construir una serpiente. ¿Sale? Dice Reyes, Primera de Reyes. Vámonos otra, por si no llenamos. Primera de Reyes, capítulo 6. Versículo del 23 al 25, que dice aquí: en el santo de los santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. O sea, eran gigantes, esos querubines. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa, con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba en los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro, y las alas se tocaban una contra otra en el medio de la casa. Salomón revistió de oro los querubines. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se contradice Dios. Caray, en el templo de Salomón. Salomón fue grande porque hizo el templo, él lo iba a hacer David, al final lo terminó haciendo Salomón. Dios llenó de mucha sabiduría, riqueza. No ha habido hombre más rico en la historia de la humanidad que Salomón, hombre más sabio que Salomón. Entonces, en esa iglesia, si de veras era sabio, ya estaban dados los mandamientos, porque recordemos que dentro del templo estaba el lugar más santísimo, que era donde estaba el arca de la alianza. ¿Y qué contenía el arca de la alianza? Las tablas de la ley. En esas tablas de la ley que venía: no harás imagen del cielo, de la tierra, y no las adorarás, y todo eso. Entonces ahí vemos que realmente Salomón, si tenía esa sabiduría, pues no iba a romper la ley de Dios. Entonces ahí es donde podemos comprobar que la idolatría se va a referir a lo que es la adoración. Ahora yo te pregunto una cosa muy importante, porque es con otra cosa de: ustedes adoran imágenes porque las tocan, adoran imágenes porque les prenden vela, adoran porque se hincan ante ellas. Y todo lo que un hermano separado te diga que lo que estás haciendo es adorar, para refutarlo tal vez le puedes decir: está bien, entonces según tu definición de adorar,
Si yo me hinco, quiere decir que estoy adorando. Eso es adorar. Sí, sí, eso es adorar. Que no te le debes de hincar. Ok. Entonces, si yo enciendo una vela, también eso es adorar. Sí, eso también es adorar. Entonces, si yo la toco, estoy adorando. Sí, eso es adorar. Ok. Y tú cuando tocas a tu esposa, cuando la abrazas, la estás adorando entonces. Cuando prendes la luz, ¿a quién le prendes la luz? ¿A las tinieblas? Estás adorando las tinieblas porque le estás prendiendo una luz a la oscuridad. Si algún día te le hincaste a tu mujer para darle el anillo de compromiso, la estabas adorando, pecaste. La foto que tienes en tu IFE, estás adorando. Entonces, si nos damos cuenta, no hay mucho que comprender, está muy fácil. ¿Qué es adorar entonces? ¿Qué es adorar? Tú me sabrías decir, que me escuchas, ¿qué es adorar? Tú puedes decir, es que es cantarle a Dios. No, eso no es adorar. ¿Qué es adorar? Entre lo que he hablado, pues prácticamente ya te lo dije, pero si te lo pregunto así directamente y te pregunto qué es adorar, ¿qué me contestarías? No, pues ir a misa. No, 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 eso es un acto de adoración, un símbolo de adoración, es ir a darle un culto a Dios, pero ¿qué es adorar? Y ya se los había comentado, es el reconocer a Dios como creador. ¿Dónde vamos a ir? Al Éxodo 32, al becerro de oro? Todo el mundo conocemos esa historia. El becerro de oro, donde dice que Moisés no bajaba del monte y al pueblo le pareció un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve delante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó: saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijas e hijas llevan en sus orejas y tráiganmelos. Todos se los sacaron, los entregaron a Aarón. Él los recibió y les fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron. Bueno, hasta ahí, si nos damos cuenta, no hay nada malo. Su chamba era hacer figuras, así como el día de hoy un carpintero o algo.